Mis queridos amigos, de nueva cuenta con ustedes, José Antonio González Castro, su amigo, contador, maestro, colega, y demás. Entonces, sean bienvenidos a esta séptima edición de este diplomado en materia de impuestos sobre la renta. Continuando sin mayor preámbulo, desde luego retomando la idea, nos quedamos en unas cédulas previas de la información que ya viene precargada en su declaración anual de impuestos sobre la renta, persona moral, título 2, formato 18. Nos quedamos en que ya viene precargada la nómina, la retención, diferencias, que tenían que ustedes capturar el 47 o el 53%, que tendrían que separar si la nómina forma parte o no del costo, que tenían que separar lo que son los viáticos, porque se deduce de manera independiente, con los importes que vienen en el artículo 28, fracción 5 de renta, que tenían que separar también la PTU, porque la PTU no es deducible, sino la PTU se acredita y lo tienen que separar. ¿Por qué razón? Porque finalmente la PTU está timbrada, desde luego, y conlleva la retención de impuesto a la renta, y tenían que quitar también de la nómina ya que viene precargada lo que es los anticipos a miembros de sociedades civiles, porque si bien es cierto, sí es deducible de acuerdo al artículo 25, fracción 9 de la Ley de Renta, pero se separa de la nómina en su contexto general porque se deduce como anticipo y no como nómina, por un lado, y por otro lado, les decía, también me va a afectar para efectos de la determinación del coeficiente de utilidad. Y en eso nos quedamos, mis amigos, para que más o menos nos ubiquemos y a partir de ahí continuemos, ¿de acuerdo? Sale. En esta lámina les comparto que también ya viene precargado el subsidio para el empleo, pero vean cuántas modalidades hay del subsidio para el empleo que deben de considerar, empezando con saldos inclusive del año inmediato anterior que estaba pendiente por acreditar. Entonces vean que todo esto tienen que empatar perfectamente con el subsidio para el empleo que está timbrado en sus FDI, que cumplan con los requisitos del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y dentro de esos requisitos, para que el subsidio pagado a los trabajadores, tu persona moral, lo puedas acreditar contra el ISR propio, ya sea en pagos provisionales, ya sea en la anual, o contra retenciones de impuestos sobre la renta que pudieran ser los propios salarios, los propios asimilables, honorarios, arrendamiento, entre otros. ¿Sí queda claro? Y debes de hacer, repito, un ajuste de subsidio para el empleo. Ahora, no estoy inventando nada, dije ahorita hacer un ajuste mensual de subsidio para el empleo. De lo contrario, perderías el acreditamiento de este concepto en impuestos sobre la renta en los términos de lo que acabo de mencionar. Pero bueno, estamos dando por hecho que todo esto lo estás cumpliendo. Entonces aquí ya nada más simplemente como corolario o como resumen, yo te comparto la información que el mismo sistema ya trae precargado. Y vean nada más. Trae el subsidio para el empleo pagado en la nómina del ejercicio en el cual estamos trabajando, 2021, o ya que cerremos 2022, traerá la información de este año. Subsidio para el empleo pagado de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, ¿de acuerdo? 2020 para el 2021 o 2021 para el 2022. Subsidio aplicado en pagos provisionales de ISR, es decir, con esta mecánica convierten el subsidio en impuesto a la renta, y como tal lo pueden restar del anual como pago provisional sin mayor tema. También ya tiene precargado el subsidio para el empleo aplicado en retenciones de sueldos, salarios e ingresos asimilables a salarios. Subsidio para el empleo aplicado en otras retenciones, por ejemplo, honorarios, arrendamiento, lo que acabo de mencionar, simplemente lo estoy precisando. Y subsidio para el empleo disponible en su aplicación en la declaración anual. Si tienen un saldo a cargo y tienen un remanente de subsidio para el empleo, lo pueden aplicar contra el impuesto a la renta de la propia declaración anual, con independencia, y lo vimos en la sesión anterior, que puedan tener saldo a favor de pagos provisionales, ¿de acuerdo? Que también lo pueden compensar. Entonces, ahí les doy el dato para que sepan cómo proceden todos estos acreditamientos. Bueno, regresando con la nómina, mis amigos, aquí simplemente separamos, vean, nómina por asimilables a salarios no deducible, y desde luego, ¿qué resalta el formato? Te pide de manera puntual
el importe de los viáticos. Te pide de manera puntual el importe de los anticipos y rendimientos de sociedades civiles y otros conceptos no deducibles. Entonces tienes que ser tan preciso, tan exacto, tan estudioso de la materia, que prácticamente tengas bien planteado en un papel de trabajo lo que es deducible y lo que no es deducible para efecto de impuesto a la renta. Y simplemente aquí ir llenando cajoncitos. Y yo les decía en su momento, una declaración anual, aparte de todo lo que ya viene precargado, me pide información bien precisa. Contablemente ya tienes separado viáticos, claro. Ya sabes lo que es deducible o no deducible, claro. Tienes por separado anticipos, claro. Entonces simplemente jala esa información de tu propia contabilidad a tu declaración anual o haz tus papeles de trabajo para que tú determines sin mayor duda, de acuerdo, estos conceptos que el propio formato te pide para sacarlos de la nómina y deducirlos como viáticos, como anticipos o separar lo que no es deducible aplicando el porcentaje que en tu empresa lleves. Insisto, el 47 o el 53%. ¿Queda claro? Bueno, ahí para que tengan el dato. También en esta misma lámina, para que tengan también el dato, vean, de determinación de la nómina a deducir y simplemente ya lo que ya les decía, ya viene precargado lo exento, lo grabado, el total, desde luego, y si tú quieres ver el detalle, ahí te despliega toda la información habida y por haber. Entonces también por otro lado ya viene precargado la retención que tú hiciste mensual y la retención que tú enteraste. Pero algo importante que también ahorita vamos a destacar, para este año de manera precisa hay que recordar, y ahorita se precisa en esta lámina, de que si se retiene, por ejemplo, ISR por nómina y no se entera, la nómina no es deducible. Si se retiene ISR por arrendamiento y no se entera, el honorario o el arrendamiento no es deducible. ¿Sí me expliqué? Y pese a que no sea deducible por alguna circunstancia, y una circunstancia es que a lo mejor el CFDI no contiene todos los requisitos que ya hemos platicado, ¿de acuerdo? O a lo mejor el CFDI corresponde a un año en donde no se está pagado y también lo hemos dicho, en ciertos casos como son estos, se tiene que cancelar el CFDI y volver a reexpedirlo, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas aristas, pero aquí el punto al cual quiero llegar, de que pese a que la nómina a los asimilables o los honorarios o los arrendamientos no sea deducible, tu patrón, tu retenedor que retuviste el impuesto a la renta, en atención al artículo 6 del código y 26 del propio código, eres responsable solidario de retener y enterar esas cantidades. De lo contrario, y ya lo vimos, me parece en 2 sesiones anteriores, si tú retienes y no enteras, estás en un supuesto de defraudación fiscal equiparable, y esto lo precisa la fracción segunda del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Así es que aguas con esos detalles, porque si bien es cierto, tiene consecuencias fiscales o inclusive penales. Pero bueno, regresando a la lámina, mis amigos, vean, cambios en el formato para este año 2021, que la declaración del 2021 se presentó en 2022. Vean, ¿qué cambió? Número 1, dentro del periodo se abre la posibilidad de que yo pueda presentar en 2022 una declaración anual y se denomina ejercicio por terminación anticipada. Cuando tú te fusionas, cuando tú te cindes, cuando tú te liquidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se agrega ese periodo. Periodo, repito, por terminación anticipada. Segundo punto. También ya te pregunta si tú presentaste información sobre la situación fiscal que se conoce como ISIP, Declaración Informativa de la Situación Fiscal del Contribuyente, en los términos del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Un punto por demás interesante que ya lo ponía en contexto, me dice: información precargada del ISR por honorarios y del ISR por arrendamiento para que proceda la deducción, así como la retención correspondiente. Y lo acabo de mencionar, si retienes pero no enteras, el propio formato va a excluir esa deducción. Y es lógico, amigos, que entiéndase que es un ejemplo de no deducible, retener y no enterar.
Otro ejemplo es no cumplir los requisitos de los CFDIs, ¿de acuerdo? Que tampoco sería deducible. Otro ejemplo sería que el CFDI no corresponda al año en que se deduce. Y hablando de honorarios, hablando de arrendamiento, hablando de salarios, un requisito para que sea deducible es que esté efectivamente erogado. ¿Sí me explicó? Entonces, y así puedo continuar. Ahora, otro punto que se puede dar, y también lo hemos analizado, que no tenga razón de negocios, que no sea estrictamente indispensable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá la autoridad ya está estableciendo de manera puntual de que el arrendamiento, si se retiene y no se entera, al igual que el honorario, es un gasto contable, no fiscal, que por cierto, aunque lo llamemos como no deducible, técnicamente hablando se llaman partidas sin conciliación, lo acabo de mencionar, gasto contable, no fiscal, que para efectos de la UFIN no se restan estas partidas. ¿Sí queda claro? Por una sencilla razón, porque no vienen de manera muy puntual en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Espero que quede claro, amigos. Sale, seguimos. Se solicita la PTU pendiente de aplicar en el ejercicio en el que se declara, ahí está otro dato, y se utiliza el término de no aplica, el acrónimo, en algunas secciones, por ejemplo, en el costo de ventas. Si tú le pones para que puedas avanzar que no te aplica el costo de ventas, pues no te va a pedir esa información, simplemente que tienes que hacer, ponerle en el acrónimo NA, no aplica, ¿de acuerdo? Bueno. Siguiendo con la información precargada, ya nada más retomando, es el subsidio para el empleo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores, el remanente de pérdidas fiscales, el ICR acreditable del extranjero, aquí pongo otro elemento, ¿de acuerdo? Impuestos sobre la renta acreditable en el extranjero, que si tú tienes ingresos, como ya lo platicamos, de fuentes de que es ubicado en el extranjero, ¿de acuerdo? Lo tienes que acumular solamente en tu declaración anual, no en pagos provisionales. Y si eso conlleva a que tú pagaste un impuesto en el propio extranjero, ese impuesto sí lo acreditas en la declaración anual como impuesto sobre la renta máximo acreditable en los términos del artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, en donde recordarás, tienes que acreditar la residencia para efectos fiscales. De lo contrario, no acredita la residencia, no puedes aplicar los beneficios de los convenios o tratados para evitar la doble imposición. ¿De acuerdo? También vienen alguna información de estudios fiscales pendientes de aplicar. Algunos de esos estímulos fiscales, tú recordarás, vienen, entre otros artículos, en la Ley del Impuesto a la Renta, en el título séptimo, estímulos fiscales, por ejemplo, estímulo para cinematografía, por ejemplo, o estímulo para el deporte de alto rendimiento, por ejemplo, o en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, estímulo, por ejemplo, para agapes, hablando, por ejemplo, de el IEPS, ¿de acuerdo? Entre otros, estímulo por utilización de carreteras cuando pagas casetas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de estímulos que te pueden favorecer, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, retomando un poquito y lo dejamos aquí como evidencia, también te pide la información de la pérdida precargada. Vean, en este caso, si tú tienes una utilidad fiscal, como aquí se ve, después de PTU, y en ese ejemplo que yo les comparto, tienes una utilidad de 1.317.624. Si tuvieras pérdidas fiscales, ¿de acuerdo? Ese es el monto límite, y es lógico, porque la aplicación de pérdida no puedes aplicar en demasía de la utilidad fiscal, porque no te puede generar de nueva cuenta una pérdida fiscal. Nada más aplicas hasta lo que tú necesitas. Por eso, por segunda ocasión, y ayer lo reiteraba, de que si tú pudiendo aplicar un saldo de pérdidas fiscales no lo aplicas, pierdes el derecho de aplicarlo aun y cuando presentes declaración complementaria. Ven, aquí también ya viene de la información precargada el año en que se generó la pérdida, en este caso 2020. Vean, te da el monto de pérdidas pendientes por aplicar, en este caso son cacahuates, de acuerdo, muy poquito. Y como ya les decía, solamente lo que tienes que capturar es la pérdida actualizada al último mes de la primera mitad del ejercicio en el cual se aplique la pérdida, y desde luego si tuvieras un remanente, aquí se asienta la diferencia. Entonces, hoy por hoy es un dato interesante que tienes que revisar declaraciones de años pasados para que en consecuencia esas pérdidas fiscales
solamente se recorran y lo único que tienes que hacer es actualizar el remanente de pérdida que pretendes aplicar en cada una de tus declaraciones. ¿De acuerdo? Bien. Siguiendo con la mecánica de renta y recordando un poquito algunas vicisitudes o algunos detalles que por alguna razón se fueron recorriendo en mi material, porque así pasó, así pasó. Aquí retomo una idea que se desprende del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y esto, amigos, tuvo una reforma para este año, ¿de acuerdo? Y la reforma es precisamente cómo determinar tanto la ganancia cambiaria como la pérdida cambiaria. Que la pérdida cambiaria ya venía muy precisa en la determinación. Hoy la autoridad, a través de la exposición de motivos, argumentaba lo siguiente, de que no se establecía con precisión la mecánica para determinar la ganancia en cambios, derivada de la fluctuación del tipo de cambios, por ejemplo, de monedas extranjeras, particularmente dólares, porque el código señala el procedimiento. Si tienes operaciones, por ejemplo, en libras exterlinas, conviértelo a dólares y luego de dólares a pesos. Si tienes operaciones, por ejemplo, en euros, conviértelos a dólares y después de dólares a pesos. Entonces, derivada de esa conversión, puedes tener utilidad o pérdida en cambios, que por cierto, recuerden, el día de ayer lo mencionaba, estos juegan o forman parte del resultado integral de financiamiento, el famoso RIF. Ahora, ¿por qué el comentario? Porque la reforma para este año me dice que los contribuyentes estaban determinando en algún método diferente para llegar a una utilidad cambiaria. Y vean lo que dice la autoridad, estaban acumulando menos para efectos de provisionales y anual este concepto. Y desde luego había un perjuicio al fisco federal. Derivado de esto que acabo de mencionar, simplemente se homologa para efectos de determinar la ganancia cambiaria, al igual que la pérdida de en cambio. ¿Y en qué consiste la homologación? De que simple y llanamente debes de tomar el tipo de cambio que publique el Banco de México para que en consecuencia determines el movimiento cambiario. ¿Me expliqué? Y no utilizar ningún otro método. A lo mejor para efectos contables o para efectos financieros utilizas otro método, pero única y exclusivamente para efectos fiscales debes de tomar, repito, el tipo de cambio que publique el Banco de México en el diario oficial de la Federación. Y para muestra un botón, mis amigos, que esto también tiene que ver con pagos provisionales, si es ganancia cambiaria, tiene que ver con declaración anual, si es pérdida cambiaria, deducción autorizada, y desde luego tiene que ver con el resultado integral de financiamiento, el famoso RIF, como ya lo platicaba. Ahora, al texto, ¿qué dice, mis amigos? Vean qué dice. Artículo 8, sexto párrafo de la Ley del Impuesto a la Renta, y dice: la ganancia y pérdida cambiaria no podrá ser menor ni exceder respectivamente de la que resultaría de considerar el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, establecido por el Banco de México, que al efecto se publique en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al día en que se perciba la ganancia o se sufra la pérdida en cambios. Creo que más claro no puede estar, mis amigos. Simplemente convierto a tomando en cuenta el tipo de cambio que publique el Banco de México y en conclusión determino mi ganancia o pérdida en cambios. El ejemplo creo que aquí a todas luces es más que alusivo a lo que acabo de comentar. Vean, tomo como referencia y lo llamo primer momento alguna obligación con proveedores y del lado derecho algún derecho con clientes. Y vean que parto del mismo importe en dólares, 250,000 con proveedores, deuda, y 250,000 clientes, un derecho. Bueno, le aplico el tipo de cambio a cada uno respectivamente y yo debería o me deben 4,587,500 a la fecha en que se devengó. Vean los términos que estoy utilizando, que se devengó. Lo mismo tienen que hacer, de acuerdo con las normas de información financiera, determinar la fluctuación cambiaria al cierre de cada mes. Espero que así lo estén haciendo cuando tengan obligaciones contratadas en moneda extranjera. O sea, no solamente hasta el cierre fiscal,
sino cada mes así lo tienen que hacer haciendo. Es como el costo de ventas, que hablando de nómina, hablando de mano de obra, hablando de deducción de inversiones, decíamos que esto puede o no formar parte del costo. Y yo, el comentario que quiero hacer a propósito de que se tiene que reflejar mes a mes, yo quiero ver, por ejemplo, cómo está registrando el costo de ventas mes a mes, que tiene que ser de acuerdo al movimiento real, no como muchos dicen, es que es un porcentaje y sobre ese porcentaje ajústalo. No, jóvenes, tienen que aplicar la metodología que viene en las normas de información financiera y para efectos fiscales, la metodología que sugiere el artículo 39 que ayer lo referíamos, 39 de la ley del impuesto a la renta. ¿Sí queda claro? Por eso en su momento, y me permito hacer el comentario, cuando yo expuse en esta capacitadora una conferencia, un curso denominado Contabilidad para no contadores, les decía, hay dos tipos de costos, el costo contable, si bien es cierto, y el costo fiscal. Y dentro del costo contable está el costo de producción o el costo de ventas. Para el primero, aquella empresa que produce algo, y para el segundo, para empresa comercializadora. Y el costo de producción es para empresas que producen algo, que hay tres elementos que integran el costo de producción, que es materia prima, producción en proceso y artículos terminados. De tal manera que en los dos tipos de costo, ¿de acuerdo? Si te queda un inventario, cualquiera que este sea, materia prima, producción en proceso o artículos terminados, ¿de acuerdo? No puede deducirse porque no lo has vendido. Que por cierto, un comentario a propósito de reciclos. Les dije que les iba a dar comentarios, aunque no es el tema de reciclos. Si tú, por ejemplo, 2021, terminas con un saldo de inventarios y estás tributando en el título 2, y desde luego te brincas a reciclo para el año 2022, cambias de régimen, ese saldo de inventario que tienes al 2021, diciembre, aunque te vayas a reciclo, lo vas a deducir siguiendo la metodología del costo de ventas. ¿Eso qué quiere decir? Hasta en tanto no se vende el inventario, no lo puedes hacer deducible. Y es lógico porque como ya se compró desde años pasados, y a partir de este año, según el artículo 208 de renta, las compras son deducibles, no puedes deducir algo que ya tienes comprado. Espero haber sido claro. Pero bueno, regresando con el caso práctico, amigos. Entonces ya decía en el primer caso que yo debería en pesos 4.587.500 y me deberían en pesos 4.587.500. Bueno. Siguiendo con la mecánica, lo llamo segundo momento, cuando yo ya pago o cuando me pagan. Y vean que aquí la diferencia es que ya es un tipo de cambio diferente, que puede ser mayor o puede ser menor, según lo que acabamos de decir, según lo publique el Banco de México. En ese caso, el tipo de cambio originalmente estaba contratado en 18.35 y el tipo de cambio ya para solventar obligaciones ya está contratado o se está, mejor dicho, publicado en 19.85. Por lo tanto, en el primer caso, pago a proveedores. Entiéndase que al hacer la conversión, determina una cantidad de 4.962.500, que es una cantidad mayor a la que yo debo originalmente. Por lo tanto, tengo una diferencia de 375,000, que es un gasto el cual forma parte del RIF, resultado integral de financiamiento. Y en el segundo caso, amigos, me conviene. ¿Por qué razón? Yo facturé con un tipo de cambio de 18.35 y me pagan con un tipo de cambio mayor, por lo tanto, a todas luces voy a tener mayor ingresos, ¿de acuerdo? Que por cierto, la ganancia cambiaria es un ingreso nominal y en consecuencia un ingreso acumulable. Voy a cobrar 4.962.500, en consecuencia tengo un ingreso que es la ganancia en cambios. Espero haber sido claro y empatamos la parte contable con la parte fiscal, ¿de acuerdo? Seguimos. Regresando con la declaración anual, amigos, aquí viene esta lámina en donde simplemente hago mucho énfasis en los conceptos que derivados de la acumulación solamente se acumulan en la propia declaración anual, no así en pagos provisionales. Que quede muy claro este comentario, mis amigos, porque si ustedes ven su declaración anual, se van a encontrar con esta lámina. Por lo tanto, si ustedes tienen, vean, los siguientes conceptos, que son 6.
Utilidad distribuida por fideicomisos, operaciones a través de actividades empresariales realizadas a través de fideicomisos. Aquí lo van a considerar en su declaración anual. ¿Por qué razón? Porque el fiduciario, pues en el Inter, pagos provisionales, era el responsable solidario de hacer el pago provisional. ¿Queda claro? Pero ya al término del ejercicio, ya determino cuánto te toca fideicomisario 1, fideicomisario 2 y lo acumulo en mi declaración anual. Segundo, estímulo fiscal acumulable, deben tener mucho cuidado con esto, porque si no mal recuerdo, a partir del año 2017 hubo una reforma en materia de renta que cualquier estímulo o apoyo económico de parte fiscal es un ingreso contable, pero no fiscal. Sin embargo, bueno, pues ahí está la trampa. No pierdan de vista de que hoy por hoy, si es un estímulo fiscal, lo deben de acumular. Sin embargo, hay situaciones tan importantes como el estímulo de lo que es por el uso de casetas. Chéquense, repito, el artículo 16 de la ley de renta, que si tú pagas casetas, las casetas como tal es deducible, ¿de acuerdo? Pero tienes como consecuencia que acumular el estímulo fiscal. ¿Queda claro? Entonces, si me permiten igual, les prepararé un caso práctico para que tengan un poquito más de datos al respecto. Ahí está un ejemplo claro en donde sí se pudiera acumular un estímulo fiscal porque al final del camino me va a beneficiar y lo vamos a ver, por eso quiero hacer el casito práctico, ¿de acuerdo? Bien, ganancia por inversiones derivadas, ¿de acuerdo? Diferencia por inventario acumulable, que esto fue una reforma del 2005 para el 2006, y nos daban hasta 12 años para acumularlo. Ya estamos por demás fuera de ese periodo. Sin embargo, a alguien que por alguna razón presente complementaria o presente la normal, pues a lo mejor tiene ese dato, pues lo debe de acumular. El caso que a mí en lo particular me ocupa y quiero resaltarlo es derivado precisamente de partes relacionadas. Ajuste derivado por precios de transferencia en operaciones realizadas entre partes relacionadas. Y ya ponía el ejemplo, ¿no? De ahí la necesidad de presentar una declaración informativa y de ahí la necesidad de hacer un estudio de precios de transferencia para acreditar, como ya lo veíamos la sesión anterior, que por lo menos el ingreso acumulable, las deducciones autorizadas y el margen de utilidad sea como referencia de la misma operación como si se hubiese realizado con terceras personas. Y desde luego, como ya también lo hemos dejado por muchas ocasiones claro, para efectos del anual sí se suman los ingresos acumulables del extranjero. Y desde luego aplico la mecánica, que también si me permiten les compartiré un caso práctico para efectos de que quede más claro. Aquí lo voy a poner para que no se me olvide. Práctico, artículo 5 de la ley de renta y caso práctico de estímulo fiscal por pago de casetas. Y como ya les decía, insisto, desde la vez pasada, yo toda esta información la voy actualizando y en la medida de lo posible la subo a la nube para que ustedes ya la tengan y la puedan compartir, la puedan analizar, la puedan digerir y desde luego, como lo hemos dicho, pues vamos actualizando, haciendo unas presiones, etcétera, etcétera, para que tengan un poquito de más información. Bueno, vean esta lámina, amigos, entrando otra vez a la declaración anual y nada más para que quede la constancia. Aquí, como ya capturé, repito, ingresos, deducciones, ya hice el análisis de todo lo que tenga que ver con nómina, ya hice el análisis de viáticos, de anticipos a miembros de sociedades civiles, etcétera, lo que platicaba desde la sesión anterior y hoy al inicio de esta sesión. Aquí como resultado, vean lo que ya me propone la declaración anual, vean, ya jala de manera automática ingresos acumulables, jala de manera automática deducciones autorizadas. En este caso en concreto no tengo PTU. Si tuviera, la resta la PTU con la característica que debe estar pagada y debe de estar obviamente timbrada, ¿de acuerdo? Para que llegue una utilidad fiscal. Y vean que coincide con lo que ya les anticipaba. En atención a la fracción primera del artículo 14 de la ley de renta, cuando yo determino un coeficiente de utilidad, debo de tomar la segunda utilidad, no la primera, porque la primera ¿cuál es? Ingresos acumulables menos deducciones autorizadas
Si los ingresos son mayores, me da una utilidad fiscal. A esa utilidad le resto PTU y me da una segunda utilidad. Pues esa segunda utilidad es la que tomo y así lo confirma el formato para efectos del cálculo.